Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, y yo veo que todos ustedes hoy vinieron a una fiesta. Amén. Y lo que tenemos en el mensaje de hoy que el Señor nos ha regalado como iglesia es un pasaje muy maravilloso. Y este pasaje revela verdaderamente la fiesta que hay en la iglesia y la fiesta en la cual un día usted y yo vamos a estar por toda la eternidad. Mi oración en esta mañana es que el Señor pueda, a través de esta palabra, hacer ese efecto en el corazón de todos y cada uno de ustedes, así como lo ha hecho en el corazón del predicador. Porque verdaderamente es un pasaje maravilloso y usted ahorita va a saber por qué. Este pasaje que nosotros vamos a mirar está lleno de teología. O sea, si usted y yo empezásemos a profundizar en este pasaje, yo creo que tranquilamente de aquí podrían salir unos 20 o 30 mensajes sin exagerar, o quizás hasta más. Pero hoy vamos a traer un solo mensaje y esperamos que el Señor nos ayude, porque son bastantes versículos, pero yo quiero que usted tenga en cuenta la conexión que hay entre el pasaje que la hermana Libelli utilizó para abrir el servicio, entre las canciones que cantamos y este pasaje. Yo me gozo porque verdaderamente veo que Dios es el que orquesta todas las cosas para beneficio de su iglesia. Amén. Vamos a ir a la porción de la palabra que el Señor tiene para hoy, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo desde el versículo 11 hasta el versículo 32. Creo que es una porción bien buena para estas 2 horas que tenemos de predicación, apenas es. Se le fue el gozo a la iglesia porque dije que íbamos a tener 2 horas de predicación. Primero nos decían, esta fiesta va de amanecida, y todo el mundo decía, wow, qué bueno. Y ya nos dicen 2 horas de predicación, ¿en serio? Como que nos aburrimos a veces recibiendo el maná del cielo, pero no nos cansemos. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo juntos en esta mañana, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la dirección de su santo y glorioso Espíritu. Y la iglesia dice, dice así la palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.
Y su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó que qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Qué porción tenemos aquí? Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre Santo, una vez más venimos delante de ti. Señor, qué porción tan preciosa tenemos aquí en esta mañana. Yo te ruego, mi Padre Santo, que en esta hora tú me ayudes, Señor. Yo estoy en plena dependencia de tu Santo Espíritu y reconozco, Señor, que un texto como estos es demasiado profundo y maravilloso para ser expuesto de cualquier manera. Por eso hoy, Señor, con humildad, yo te ruego y te suplico que me des la gracia, la sabiduría, para que, aunque este mensaje, yo estoy convencido, no va a ser expuesto de la mejor manera, porque no soy el mejor de los predicadores, por lo menos, Señor, podamos al menos vislumbrar algo de lo glorioso de este pasaje. Por eso también te suplico que tu iglesia hoy esté dispuesta, que tu iglesia hoy esté hambrienta de tu palabra y tenga el pleno deseo de recibir este alimento que viene de tus manos, Señor. Aunque es de parte de un predicador que tú usas, Señor, eres tú el que habla. Por eso pone el temor y la reverencia delante de nosotros, y también a la misma vez, Señor, ayúdanos a ser conscientes de que el enemigo no querrá que nosotros prestemos atención, el enemigo no querrá que seamos bien alimentados en esta mañana. Por eso traerá todas las distracciones posibles para que nosotros nos desviemos del mensaje. Por eso te ruego que reprendas toda obra del diablo, toda artimaña del enemigo, y que a la misma vez pongas en nosotros la responsabilidad de estar atentos y de prestar la máxima atención a este mensaje. Te ruego que al final, cuando tu palabra sea expuesta, Señor, haya un cambio y una transformación en cada uno de nosotros, de manera que ya no querramos ser los mismos ante la gloriosa realidad de este mensaje. Te lo pedimos dándote gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Estoy plenamente convencido que si yo dejara el título en las manos de más de uno de ustedes, quizás alguno, para no complicarse mucho la vida, diría: vamos a titular este mensaje El Hijo Pródigo. ¿Cierto? Otro quizás diría: bueno, para que no sea el mismo título que aparece en la Biblia, vamos a ponerle El arrepentimiento de aquel que estaba perdido. Y así por el estilo. Porque normalmente vemos el título aquí en la Biblia y estamos acostumbrados a pensar de que el personaje más importante de esta parábola es el hijo menor. Amén. Por lo menos es lo que durante mucho tiempo hemos creído. Pero hoy quiero que cambiemos esa perspectiva, porque la realidad no es esta. El personaje más importante de esta parábola no es el hijo menor. Tampoco es el hijo mayor. El personaje más importante de esta historia es el Padre. Y lo vamos a ver a través del desarrollo de este mensaje. Por eso el título para el mensaje de esta mañana es El infinito amor del Padre. ¿Qué vemos
en esta parábola que hemos tomado? Bueno, vemos la historia de un padre que tiene dos hijos. Vemos que uno de esos hijos es el menor de la historia y este hijo lo que hace es pedir la herencia e irse a derrocharla. Este hombre se va fuera de la casa del padre a derrochar la herencia. Entonces vemos un hijo que está perdido. Y vemos otro hijo que aunque no está fuera de la casa, que aunque no está derrochando la herencia de su padre, también está perdido. ¿Por qué? Porque le está sirviendo a su padre en obediencia, guardando todos los mandamientos que hay dentro de la casa del padre, pero tiene un corazón orgulloso y tiene un corazón lleno de avaricia. También está perdido. Entonces vemos que en esta parábola no hay un solo hijo que rescatar, hay dos hijos para rescatar de la perdición. Ahora, es necesario que entendamos el contexto de esta parábola. ¿Por qué Jesús menciona esta parábola? Bueno, no es la primera parábola que vemos en el capítulo 15, es la tercera parábola. Pero esta parábola surge por la necesidad que hay en el Señor Jesús de mostrarles a los líderes religiosos cuáles son aquellas personas que Dios prefiere para sentarse a la mesa con ellos. En el versículo 1 del capítulo 15 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Qué vemos aquí en el versículo 1? Que Jesús está predicando el evangelio y los publicanos y los pecadores se acercan al Señor para escuchar su mensaje, y los fariseos y los escribas se molestan por esto. ¿Qué dicen? Este recibe a los publicanos y a los pecadores y come con ellos. Lo que Jesús hacía realmente era desafiante para la élite religiosa de la época. ¿Por qué? Porque cuando en esa época usted se sentaba a la mesa con una persona, públicamente estaba diciendo: esta persona y yo tenemos un vínculo fuerte de amistad. Para los líderes religiosos de la época era inconcebible que alguien que decía ser igual a Dios, que decía hablar en nombre del Padre, que es santo, él se sentara a comer con pecadores. Y lo que Jesús les está diciendo a ellos es: este tipo de personas, publicanos y pecadores, son aquellos que Dios prefiere para sentarse a comer con ellos. Este tipo de personas son aquellos que van a estar en las bodas del Cordero. Es así de manera literal. Ahora, esta parábola comienza contándonos la historia del hijo menor. ¿Qué nos dice acerca del hijo menor? Dice que este hombre, el hijo menor, le pidió a su padre la herencia mientras estaba vivo. Y bueno, sabemos que para aquella época el pedirle la herencia al padre de familia mientras estuviese vivo era una aberración. Era como si el hijo menor le estuviera diciendo al padre, en otras palabras, lo siguiente: padre, aunque tú estás vivo, para mí estás muerto. La verdad me sirve más que usted se muera. ¿Por qué? Porque usted es un tropiezo para lo que yo amo y lo que quiero hacer. Padre, verdaderamente yo a usted no lo amo. Usted como persona no me interesa. Eso es lo que el hijo le estaba queriendo decir al padre. Ahora, ¿qué hubiera podido hacer el padre o qué reacción hubiera podido tomar el padre frente a la actitud de su hijo? Él tranquilamente pudo haberlo sacado al centro de la ciudad y haber hecho que lo apedrearan, porque la ley amparaba al padre de que podía llevar su hijo a que lo apedrearan. Sin embargo, eso no es lo que hace el padre. Vemos que el texto dice que el padre les repartió los bienes. En otras palabras, el padre pasó por alto la ofensa
y le repartió los bienes. Dice que no muchos días después el hijo menor lo juntó todo y se fue lejos a una provincia apartada. Ahora, tenemos que entender algo. Al hijo menor le correspondía la tercera parte de los bienes que tenía el padre. Pero no estamos hablando de que el padre sacó su chequera y se la dio. No, estamos hablando de que los bienes que le fueron entregados al hijo menor fueron propiedades. Y dice que no se demoró muchos días para juntar toda la riqueza e irse lejos a otra provincia. Entonces la pregunta es esta: si usted tiene 10 casas, lo más normal es que usted ponga un aviso publicitario que dice se venden estas 10 casas y usted se demore para venderlas. Si verdaderamente las quiere vender bien vendidas, entonces usted se va a demorar para venderlas. Pero si usted lo que quiere es un dinero rápido, le toca literal, prácticamente regalar esas propiedades para poder juntar un dinero rápido. ¿Qué muestra esto? Muestra a un joven irresponsable que poco le importó regalar lo que tanto trabajo le había costado a su padre. Entonces este hombre no solamente menospreció el padre, sino que menospreció el trabajo que su padre durante tantos tiempo había hecho para construir esta herencia. Pero adicional, dice el texto que el hijo menor se fue lejos a otra provincia. ¿Qué más mostró el hijo menor con esta actitud? Mostró un menosprecio por el lugar donde vivía. Mostró un menosprecio por la cultura y por las creencias a las que su padre lo había enseñado desde pequeño. Y se fue a otra provincia. ¿Qué era lo que este hombre quería? Quería vivir lejos de la mirada de su padre. Este hombre ya no quería los consejos de su padre. Él quería vivir de la manera que él pensaba que era correcta. Y dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No sabemos cuánto tiempo pudo haber pasado desde el momento en el que el hijo partió a aquella provincia, pero sí nos dice que derrochó sus bienes viviendo perdidamente. Versículo 4. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿A faltarle qué? El dinero para comprar alimento. Lo que este pasaje nos muestra aquí es un joven que pasó de tener muchas riquezas a estar en bancarrota. Este hombre literal no tenía en qué caerse muerto. ¿Por qué? Porque todo lo había malgastado, porque todo lo había derrochado. ¿Qué tan fácil es para un hijo irresponsable derrochar todo lo que durante un tiempo su padre tarda en construir? Vemos el caso en el Antiguo Testamento cuando Salomón muere. El que toma el trono es Roboam. ¿Y qué es lo primero que Roboam hace? Empieza a derrochar toda la riqueza que su padre le había dejado. Y es lo mismo que vemos aquí en esta escena. Vemos un hijo que en primer lugar no ama a su padre, que decide malgastar la herencia viviendo perdidamente, y que luego viene una situación difícil a aquella provincia y comenzó a faltarle lo que antes le sobraba. Ahora, escucha esto que le voy a decir. ¿Qué es lo primero que hace este joven cuando ve que ya no tiene nada? Cuando ve que ya derrochó y malgastó todo lo que su padre le había dado. Buscar ayuda en otra persona. Pero vamos a ver qué tipo de persona fue la que el joven fue a buscar. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mire esto. Este joven en la casa del padre tiene abundancia. Tiene una riqueza incalculable.
Y este joven decide irse a derrochar la herencia que el padre le había dado, y cuando él queda sin nada, va y busca a una persona para que le ayude. ¿Y qué hace esta persona? Lo manda a una hacienda a que apacentase cerdos. En nuestros días de hoy no tendríamos problemas con eso. Bueno, bacano que este hombre le tendió la mano y lo mandó para la hacienda que cuidase los cerdos. Bueno, se va a volver un distribuidor de jamón de cerdo. Eso pensaríamos nosotros. Pero en este contexto judío es muy diferente. ¿Por qué? Escuche. Porque los judíos tenían prohibido de parte de Dios tocar un cerdo. Tenían prohibido de parte de Dios comer cerdo. Y tenían prohibido de parte de Dios cuidar cerdos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en este cuadro? Escuche. Vemos un hombre que está en bancarrota, que no tiene de dónde tomar para subsistir. Vemos un hombre que está viviendo en la miseria. Vemos un hombre que está viviendo en la ruina. Vemos un hombre que ya tocó fondo. No se podía caer más bajo de lo que cayó el hijo menor de la historia. Si usted ha planeado en algún momento salir de la casa del Padre para irse a derrochar la herencia afuera en el mundo, sepa y entienda una cosa: el día de mañana le va a faltar todo. Si usted se va afuera a desperdiciar los dones, los talentos que Dios le ha dado para servir a Satanás y al pecado, entienda, un día usted va a quedar en bancarrota. ¿Y sabe a qué tipo de amistades usted va a acudir a pedir ayuda? A los amigos que tienen el mundo. ¿Y sabe qué van a hacer ellos? Le van a enviar a apacentar cerdos. O sea, ellos lo van a llevar aún más bajo a usted. Lo van a llevar a hacer las cosas que Dios desagrada. Lo van a llevar a practicar las cosas que Dios reprueba. Por eso, si usted ha pensado irse de la iglesia creyendo que afuera en el mundo usted va a encontrar todo lo que necesita, déjeme decirle, está plenamente equivocado. Porque en el mundo no hay nada bueno que desear. Porque Satanás te va a enviar a comer algarrobas junto con los cerdos. Este joven tuvo que tocar fondo. Y así hay muchas personas que lastimosamente están viviendo la vida cristiana a la manera que ellos quieren, a la manera que ellos esperan que van a obtener buenos resultados, y están tocando fondo. No permita que su vida llegue hasta el fondo para usted reflexionar y para usted meditar y para querer volver a la casa del Padre. Sin embargo, nosotros vemos una buena escena, vemos una buena reacción en este joven. Cuando él se da cuenta que no tiene de dónde echar mano, que está en bancarrota, que está lejos de su padre, que inclusive deseaba comer algarrobas y nadie le daba, entonces dice el versículo 17 que este hombre volvió en sí. ¿Qué significa eso? Dice, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Escuche, esa palabra volver en sí, lo que significa literal es que este hombre tuvo un arrepentimiento. Tuvo un arrepentimiento genuino y verdadero. ¿Sabe por qué? Porque este hombre cambió su manera de pensar. Porque este hombre cambió su manera de ver. Escuche, no pasará nada en la vida de nosotros si no tenemos un arrepentimiento genuino delante de Dios. No pasará nada si en la práctica de pecado que usted y yo podamos tener, simplemente sentimos vergüenza de lo malo que hacemos delante de Dios. Porque la vergüenza no puede hacer nada por nosotros. El arrepentimiento sí.
Usted puede estar perdido en el alcohol, en las drogas, en la prostitución. Usted podrá quizás tener amistades con el mundo y usted cada fin de semana del sueldo que se gana ir y tomar lo que le pertenece a la familia e irse y derrocharlo en una cantina y sentir vergüenza. Y llegar a la casa con la cabeza agachada y no sé, y llorar y gemir. Pero si solo es una vergüenza, a los 15 días usted va a volver a hacer lo mismo con la misma vergüenza o con una vergüenza peor, pero nada va a pasar. Pero si hay un arrepentimiento, las cosas tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque lo que significa arrepentimiento es un cambio en nuestra manera de pensar y un cambio en nuestra manera de ver a Dios. Eso es lo que necesitamos. ¿Por qué vemos esto reflejado en el hijo pródigo? Porque lo primero que este hijo hace es recordar la bondad de su padre. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? O sea, él empezó a recapacitar: ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Ya me gasté toda la herencia y estoy buscando saciar el hambre comiendo algarrobas. Es como si este hombre hubiese tenido un letargo durante mucho tiempo y hubiera reaccionado y recordó: ¿verdad que mi padre es tan bueno que aún los jornaleros, los que trabajan con él, tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Recordó la bondad del Padre. Escuche, cuando hay un cambio de mente, hay un propósito en la vida. ¿Qué es lo que pasa con aquellas personas que simplemente sufren de un remordimiento temporal? Que dicen: yo sé que estoy haciendo las cosas mal, yo sé que yo necesito un cambio en mi vida, yo sé que yo necesito esto, pero no dan un paso adelante. Se quedan toda la vida lamentando su miseria. ¿Cuántas personas conoce usted así? Es que yo sé que tengo que trabajar, es que yo sé que tengo que proveer. Y no se paran de la cama, no se levantan del mueble. ¿Cuánta gente hay que prefiere mejor montarse en un bus a pedir que reunir 2,000 pesos, comprar una bolsa de confites y empezar a trabajar? Hay gente que dice que pedir es trabajar. Yo no lo considero así. Yo considero que pedir es una alternativa para buscar un trabajo, pero no es trabajar. Entonces vemos que este hombre recapacita, reacciona, se activa en su mente e inmediatamente se cruza un plan para el futuro y dice: me levantaré. Eso es lo primero que hay que hacer. Salir de la parálisis en la que usted se encuentra. Hay que levantarse. Dice: e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Escuche. Este hombre lo que hizo fue mirar dos cosas. Primero miró a su padre y dijo: oh, mi padre es bueno en gran manera. Y nosotros aquí podemos ver en esta parábola, por eso les digo, esta parábola está llena de teología cristiana. Usted aquí puede ver la bondad de Dios reflejada en el padre de la parábola. Usted aquí puede ver cómo Dios no cambia, cómo Dios siempre es el mismo, porque lo que Jesús quiere mostrar con esta parábola es el corazón del Padre. Cómo el Padre no cambia, cómo Él es inmutable, cómo Él ante la ofensa de su hijo menor permaneció amándolo sin condiciones. Entonces este hombre mira la bondad de su padre, pero también se mira a sí mismo. Yo me imagino que este hombre se miró en un espejo y empezó a mirarse y dijo: oh, qué deteriorado estoy. Oh, mi ropa está sucia. Mi ropa huele mal porque huele a puro cerdo.
Pero no me voy a quedar lamentando mi triste condición. Voy a ir a la casa de mi padre, que yo sé que es bueno, y muy probablemente mi padre no me va a adoptar como su hijo, pero por lo menos va a cambiar esta vestidura inmunda y me va a dar la vestidura de un jornalero. Prefiero ser un jornalero que no un esclavo. Yo no sé si usted notó algo aquí que es bien importante en esta parábola. Cuando el joven se encuentra con su padre, el padre hace tres cosas. Primero, manda a que le pongan el mejor vestido. Luego, manda a que le pongan un anillo en su dedo, y luego manda a que calcen sus pies. Este joven llegó descalzo a la casa del padre, y en aquella época y en la cultura grecorromana, los únicos que andaban descalzos eran los esclavos. Esto muestra la triste condición de un hombre que vive en la miseria, que vive en la vergüenza y que vive en la esclavitud del pecado. Por eso te digo, si has pensado abandonar a Cristo y has pensado abandonar la vida cristiana, creyendo que en el mundo vas a ser libre, déjame decirte, vas a ser el peor de los esclavos, porque solamente en Cristo hay libertad. Solo en Cristo hay libertad. Este hombre determinó ir a la casa del padre, determinó cambiar esa vestidura vil que tenía y prefirió una vestidura de jornalero. Sin embargo, el texto nos dice en el versículo 20 que este hombre se lleva una grande sorpresa, porque él dice: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Quizás por la mente de él pensó: voy a darle una sorpresa a mi padre. Porque es lo que uno piensa. Si usted sabe que tiene un padre que le ama y que es bueno, usted dice: probablemente llegue y esté dormido, voy a tocar la puerta y lo voy a abrazar. Pero este hombre se encontró con una gran sorpresa. El padre le salió adelante. Y dice el texto: y levantándose vino a su padre. Escuche, este versículo 20 que vamos a mirar merece toda nuestra atención. ¿Sabe por qué? Porque es el versículo más importante de esta parábola. Este joven se levantó y fue a su padre, pero mire lo que pasó. Versículo 20. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Oh, esto es algo glorioso, mis hermanos. Merece de verdad toda nuestra atención. A mí me quebranta este versículo, me quebranta. Porque aquí puedo ver mi propia vida. Esta es mi historia. Este era yo. Este era yo. Y cuando yo fui atraído a Cristo, yo pensé que le iba a dar una sorpresa y me encontré con que Él ya me estaba esperando. Y aunque mis vestiduras estaban sucias por causa del pecado, a Él no le importó. Él corrió a mi encuentro y me abrazó y me besó. ¿Y sabe qué significa eso? Que a pesar de que este joven había pecado en gran manera contra su padre con este abrazo y este beso lo estaba aceptando nuevamente en su familia. Ahora, es importante que entendamos algo, mis hermanos, en esta historia. Y es que los hombres de aquella época que tenían una edad avanzada o que tenían cierto tipo de estrato social alto, no corrían. Ellos no corrían. No se imagina el padre de la familia con un pantalón como el mío. Él tenía una túnica larga ceñida a sus pies que le impedía correr. De hecho, para ellos correr era una vergüenza. ¿Y sabe qué es lo que significa esto? Que es tan grande el amor del Padre que a Él poco le importa su reputación. Es tanto el deseo de correr a perdonar a su hijo que a Él poco le importa lo que digan, que le llamen loco, que le digan lo que quieran. Él lo único que tiene en el corazón es el deseo de abrazar a su hijo que estaba perdido. Por eso les decía a ustedes, este es el cuadro del texto con el que se abrió el culto. Filipenses capítulo 2, ahí está el cuadro.
¿Saben algo? ¿Qué nos muestra la carta del apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 2? Nos muestra a Cristo despojándose del trono de gloria. Nos muestra a Cristo como Dios tomando forma de hombre, un cuerpo mortal. Nos muestra a Cristo haciéndose un siervo. Y nos muestra a Cristo muriendo en una cruz como el peor de los criminales. Y Pablo, escribiéndole a los Corintios en su primera carta, capítulo 1, versículo 23, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Y yo quiero que usted junte capítulo 2 de Filipenses con primera de Corintios, capítulo 1, y usted vea por qué para los judíos y para los griegos pensar en Cristo clavado en una cruz era una locura. Porque es una obra del Espíritu Santo que usted crea que Dios, el creador del universo, se haga un siervo. Es impensable para la gente que no tiene el Espíritu Santo que Dios, siendo el dueño de todo, venga y se haga un simple ser humano y se deje matar de su creación. Es imposible pensar en un rey que renuncia a su corona. Es imposible pensar en un rey que se despoja de sus vestiduras reales para ponerse la inmundicia de los hombres. Pero eso fue lo que hizo Cristo por usted y por mí. Eso fue lo que Él hizo. Él se cambió sus vestiduras reales de santidad y se vistió con nuestras vestiduras inmundas. Cuando este padre se acerca al hijo que está sucio, maloliente, y lo abraza y lo besa, le está diciendo: yo quiero tener tus vestiduras para que tú tengas las mías. Ese es el Dios que usted y yo tenemos, mis hermanos. Ese es el Dios incomparable que usted y yo tenemos. Sin embargo, mis hermanos, cuando uno no está en el Espíritu, cuando uno vive en la carne, uno no puede percibir las cosas espirituales. Este joven no percibió eso que el Padre hizo. Que no fue, seamos sinceros. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido contacto con los cerdos, pero el solo tocar un cerdo por 30 segundos te deja oliendo mal todo el día. Te puedes bañar, te puedes echar la mejor loción y sigues oliendo a cerdo. Al Padre no le importó. El Padre fue y lo abrazó y lo besó diciéndole: yo te acepto nuevamente en la familia. Pero él no creyó. Mire lo que dice el versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es un buen gesto, pero hay algo que nosotros no podemos perder de vista, y es que si Dios a ti ya te dijo: te perdono, ya tú no te puedes culpar a ti mismo. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 8, versículo 1, les dice: ahora pues ninguna condenación hay para aquellos que están en la iglesia, que están en Cristo Jesús. Nadie te puede señalar, nadie te puede culpar, incluso si has pecado. Si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, la Biblia dice que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y de toda maldad. Este joven no creyó en el perdón que el Padre le manifestó con el beso y el abrazo, pero entonces el Padre inmediatamente corta el discurso de su hijo e inmediatamente llama. ¿A quién llama el Padre? A sus siervos. ¿Y qué les dice? Mire lo que les dice: sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo muerto era
y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué vemos aquí? Vemos una fiesta de bienvenida. Hijo, vienes como un esclavo a mí, pero yo te voy a transformar en un hijo, con herencia incluida. No importa, te malgastaste todo lo que te di, no importa. Y llama a los siervos y les dice, vayan al closet y saquen el mejor de los vestidos. No le vayan a traer cualquier vestido, el mejor. Y luego le pone un anillo en su mano que representaba la autoridad para que ese hijo pudiera tomar decisiones dentro de lo que pertenecía al vínculo familiar. Como queriéndole decir, no eres un aparecido más, eres miembro de esta familia y tú tienes parte en esta familia. Y luego le manda calzar los pies para decirle, para mí, no eres un esclavo. Ya no te mires como un esclavo, mírate como un hijo amado. Pero escuchen algo que es bien importante aquí. Estamos hablando de una fiesta. Estamos hablando de una resurrección que se efectuó delante de muchas personas. Pero para que haya una resurrección, tiene que haber un sacrificio. Y mandó matar el becerro gordo. ¿Sabe quién es ese becerro gordo? El Señor Jesucristo, que tuvo que morir en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Ese becerro representa a Cristo mismo, muriendo en una cruz. ¿Sabe qué dice Isaías con relación al Señor Jesucristo? Dice que Él fue molido, torturado por nuestras rebeliones. ¿Para qué murió Cristo en la cruz del Calvario? Para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Pero como no todo en esta historia es fiesta, porque hay alguien que como cosa rara la quiere opacar, entonces necesitamos hablar acerca del hijo mayor. ¿Qué pasó con el hijo mayor? Estaba en el campo y cuando vino y llegó a su casa, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Ustedes pueden imaginar, el muchacho está por allá trabajando, muy juicioso, muy diligente, y viene a su casa cuando se da cuenta que por allá hay una parranda. Y dice, pero tan raro, si hoy es lunes, ya pasó el fin de semana. Esto está raro. Día de trabajo y estos sinvergüenzas por allá en fiesta. Y llega y manda a llamar a uno de sus criados y le pregunta, venga, ¿qué fue lo que pasó por allá? Y el hombre le dice, hay una fiesta. ¿En serio? ¿Y qué pasó pues? No es mi cumpleaños. No, lo que pasa es que su hermanito, ese que estaba por allá gastándose la plata mal gastada, ese que estaba por allá viviendo con cerdos, vino y cómo le parece que su papá lo aceptó dentro de la familia, le trajo el mejor vestido, le puso un anillo en el dedo y le puso los zapatos de marca. Y dice el texto que ese hombre dijo, ¡wow! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Vamos para adentro para la fiesta! Eso hizo. Dice el versículo 28, entonces se enojó y no quería entrar. Ojo con lo que les voy a decir. El corazón del Padre. Primero vemos el corazón del Padre para con aquel que estaba viviendo fuera de la casa perdidamente. Amén. Ahora vamos a ver el corazón del Padre para aquel que está dentro de la casa pero también está perdido. Versículo 29, versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mire qué corazón el de este hombre. Le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. Mire pues, no habiéndote desobedecido jamás. He aquí tu hijo obediente.
Y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. O sea, papá, usted sí sinceramente es lo peor. Llevo muchos años sirviéndole a usted y no me ha pagado. Ni siquiera me ha dado un cabrito. Es que no estoy hablando de un becerro, un cabrito. No me lo has dado. ¿Y cuál es la respuesta del padre? No, perdón, versículo 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. O sea, ese sinvergüenza se fue y lo menospreció a usted, menospreció su casa, menospreció su cultura, menospreció su religión. Fue a prostituirse, se gastó todo y viene y usted en vez de matarle un pollo le mató un becerro. Y a mí que le he servido fielmente, no le he desobedecido ni una vez, no me ha dado un simple cabrito para que yo celebre con mis amigos. ¿Y cuál es la respuesta del padre? Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Lo que el padre le está diciendo es: hijo, verdaderamente usted está ciego. Verdaderamente usted no me conoce. Porque usted no tiene que venir a pedir nada. Todo eso que hay ahí es suyo, hijo. ¿Qué tienes en la mano? Ah, el anillo. Ese anillo representa autoridad. Usted también es mi hijo. Usted es el primogénito. Todo esto que hay aquí es suyo. Usted no tiene necesidad de venir a mí a pedirme algo. Tómelo cuando quiera, que es suyo. Lo que el padre le está diciendo a este hijo es: qué triste saber que no me conoces. Qué triste saber que usted está viviendo tan lejos, tan apartado de la gracia. Qué triste saber que usted piensa que las cosas conmigo funcionan así. Tú me obedeces y yo te doy. No, hijo, conmigo las cosas no funcionan así. No es por tu obediencia que tienes derecho a mis cosas. Es porque eres mi hijo y me obedeces. Es porque me amas. Ese es el evangelio. Nosotros le obedecemos a Dios no para recibir bendiciones, le obedecemos porque somos sus hijos, le obedecemos porque el Padre nos ha adoptado en su familia por medio del Señor Jesucristo. Le obedecemos al Padre porque Él en su amor nos dio lo mejor que tenía, el becerro gordo, el Cristo de la gloria. Aquel que vivió una vida perfecta sin pecado. Ese es el regalo que nos ha dado de salvación. Lo que el Padre está diciendo es: estás viviendo bajo la ley y no bajo la gracia. Aprende a mirar la gracia porque todo te pertenece. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hijo, no me pida que me calle. Hijo, no me pida que la fiesta cese. ¿Por qué? Porque su hijo, su hermano, estaba muerto. Estaba muerto. Pero ¿qué muestra el hijo mayor con la actitud? Muestra que tampoco ama al padre. ¿Sabe por qué? Porque él sabía el dolor que había en el corazón del padre. Es muy probable que este joven, durante el tiempo que su hermano menor estaba fuera, perdido, haya visto al padre llorar. Es probable que haya visto a su padre por allá mirando los cuadros que retrataban la imagen de su hijo. Sin embargo, ¿sabe por qué este muchacho se enfadó? Porque ya el hijo menor se había gastado todo lo que era de él, y la parte que habían tomado para la fiesta le pertenecía a él. Le tocaron el bolsillo. ¿Sabe qué muestra el hijo mayor ahí? Padre, tú tampoco me importas.
Tu felicidad no me importa lo que es mío, mi dinero. Te estás gastando lo que es mío. Escuche, es que si este joven verdaderamente hubiera amado al padre, si el hermano mayor verdaderamente hubiera amado al padre, ¿sabe qué hubiera hecho para complacer al padre? ¿Sabe qué hubiera hecho? Hubiese ido a buscar a su hermano y lo hubiese rescatado. Pero no amaba al padre y tampoco amaba a su hermano. Por eso, en esta parábola, mis hermanos, el hermano mayor representa a los escribas y a los fariseos. El hermano menor representa a los publicanos y a los pecadores. Eran hermanos de raza, pero aquellos que nunca habían desobedecido la ley, entre comillas, estaban aborreciendo a aquellos cobradores de impuestos. Y lo que Cristo les está diciendo a través de esta parábola es: prefiero comer con publicanos y pecadores que han venido a mí en arrepentimiento y fe, que con ustedes que no tienen necesidad de arrepentirse. Por eso escuche lo que el Señor dice en la parábola de la moneda perdida, en el capítulo 15, versículo 8 en adelante. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Y dice el versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Por eso, es impensable que dentro de la iglesia de Cristo hayan hermanos que no se gocen, que no se deleiten cuando alguien de la iglesia que es su hermano recibe una bendición. Es impensable pensar que alguien que está fuera de la fiesta, porque alguien vino de la perdición del mundo, porque alguien fue rescatado de ese mundo de tinieblas y no se goce. Es impensable pensar que alguien con un corazón así vaya a estar en la eternidad con el Señor. Eso no es posible. Hay muchas lecciones que usted y yo podríamos mirar en la enseñanza de esta parábola, pero yo quiero que miremos por lo menos 3 que considero son fundamentales en esta enseñanza. La primera lección nos enseña que el amor del Padre es incondicional. Usted y yo vemos un padre que fue pisoteado por su hijo, que fue menospreciado, que durante mucho tiempo su hijo estuvo lejos de él, y sin embargo la parábola nos muestra que el padre siempre lo esperó. Nos muestra que el padre, sin importar lo que su hijo le iba a decir, corrió a su encuentro para perdonarlo, porque ya lo había perdonado. Recuerden la última canción, Jeremías capítulo 31 versículo 3. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿No se siente usted el hijo pródigo de esta historia? ¿Cuántos años estuviste lejos del corazón de tu padre? ¿Cuántos años viviendo lejos de la voluntad de Dios? ¿Cuántos años viviendo, revolcándonos en el pecado y la maldad? ¿Cuántos peligros de muerte tuvimos afuera? Y el Señor nos esperó porque nos amó con amor eterno. Esa es la primera lección que podríamos mirar en este pasaje. Nuestra segunda lección nos enseña que solo un verdadero arrepentimiento nos llevará de vuelta a la casa del Padre. Solo un verdadero arrepentimiento nos llevará de vuelta a la casa del Padre. ¿Sabe por qué el hijo menor terminó en la casa del Padre en la fiesta? Porque reconoció que estaba lejos del Padre. Porque reconoció que se había prostituido. Porque reconoció que, escuche, reconoció
que él había pecado delante de Dios y delante de su padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo. Eso es un verdadero arrepentimiento. Escuche, este joven no le echó la culpa a Dios. Este joven no le echó la culpa a su padre. Este joven no le echó la culpa a su hermano mayor ni a los jornaleros. Él dijo, estoy así por mi culpa. Estoy así por mis malas decisiones. ¿Cuántas veces nosotros no salimos del problema porque no pensamos que la culpa es nuestra? Le echamos la culpa a la mamá, al papá, al esposo, al hijo, al primo, al patrón, pero no reconocemos que es nuestro pecado. Y en nosotros se cumple nuevamente lo que pasó en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva pecan delante del Señor, el Señor llama a cuentas a Adán. Adán, ¿qué has hecho? Yo no hice nada. La mujer que tú me diste, ella me dio a comer del fruto y yo comí. Ah, ¿en serio? Eva, ¿qué fue lo que hiciste? Señor, yo. La serpiente que tú dejaste entrar en el huerto, ella me tentó y vino y me dio el fruto y yo lo comí. Ah, ¿en serio? Y se fue pan de la serpiente. ¿Y saben qué pasó? Que la serpiente miró y no tenía a quién culpar. Se repite la misma historia del huerto del Edén con el hijo mayor. Porque el hijo mayor pudo ver el pecado de su hermano, pero jamás vio su arrepentimiento. Eso es lo que hace la falsa religión. Y por eso nuestra tercera lección en este mensaje es que los religiosos no van a entrar a la gran fiesta del Padre porque no pueden ver que están lejos del Padre. ¿Qué vimos aquí? Padre, tanto tiempo sirviéndote y nunca me has dado un cabrito. Y el Padre le dice, no, es que no tengo necesidad de darte nada, eso es tuyo, disfrútalo. Y así pasa lastimosamente con muchos en la iglesia. Escuche, el hecho de que usted venga a la iglesia no significa que usted ame al Padre. El hecho de que usted venga a la iglesia no significa que usted está cerca del Padre, porque usted puede estar dentro de la iglesia, sirviendo en la iglesia y estar lejos del Padre de la iglesia. Por eso vemos que el inicio para la vida cristiana es un arrepentimiento genuino y sincero. ¿Saben por qué? Porque el arrepentimiento nos lleva a ver a Dios tal y como es y nos lleva en dirección a su presencia. El hijo menor nunca pensó, bueno, voy a ir al pagadiario, voy a ir allí, voy a ir donde la bruja, donde el adivino, a que me solucione el problema. No, voy a ir a la casa de mi padre y voy a comenzar como un jornalero. El arrepentimiento nos lleva directamente a la presencia del Padre. La religión nos lleva lejos del Padre. Porque aunque podamos estar en la iglesia, podemos predicar, podemos pastorear, podemos limpiar la silla, podemos grabar los videos y estar lejos de la casa del Padre. Cuando Dios bendice a un hermano y usted no se goza, usted está como el hijo de afuera, como el hijo mayor está afuera y el Padre le está diciendo, entre para que se regocije por esa bendición. No, no entro. Afuera te vas a quedar. Por eso esta parábola muestra dos hijos que están perdidos. El uno está afuera desperdiciando la herencia en su vida de pecado y el otro está adentro cultivando la herencia con un corazón lleno de avaricia, con un corazón lleno de arrogancia, con un corazón que no ama ni al padre ni al hermano. Ahora la pregunta para concluir este mensaje es la siguiente: ¿con cuál de los dos hermanos te identificas hoy? ¿Te identificas con aquel que está lejos de la presencia del Padre, viviendo una vida de pecado, apartado de Él, desperdiciando los talentos que Dios te ha dado para que le sirvas a Él y poniéndolos al servicio de Satanás y del sistema del mundo? ¿Estás en esa posición? ¿O eres de aquellos que están en la posición del hermano mayor?
Estás dentro del círculo de la iglesia, tienes un cargo en la iglesia, sirves en la iglesia, pero eres orgulloso, arrogante, prepotente. Estás cultivando no para el reino de los cielos, sino para aquí abajo. Porque si estás en cualquiera de las dos posiciones, te digo, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. El Señor hoy está llamando a la iglesia a que mire y se evalúe en qué condición está y venga a Cristo en un verdadero arrepentimiento. El Señor hoy está llamando a la iglesia a no tener vergüenza, a no tener remordimiento, a tener un arrepentimiento, un cambio en la mente. El Señor le está diciendo a la iglesia, míreme a mí tal y como soy, ámeme a mí por lo que soy y sírvame a mí por lo que soy. Que el Señor añada bendición a esta palabra y nos ayude a temer con reverencia delante de Él. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre Santo, una vez más te damos gracias. Una vez más te damos gloria y alabanza. Gracias, Señor, por tu palabra. Qué preciosa y perfecta es tu palabra, Señor. Lámpara es a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Oramos, Señor, para que esta tu palabra siga quitando las vendas de nuestro corazón. Oramos, Señor, para que esta tu palabra siga limpiando nuestra mente y nuestro corazón día tras día. Oramos, Señor, para que esta tu palabra siga acercándonos cada vez más a ti, Señor, de la manera correcta y con el corazón correcto. Oramos, Señor, para que esta tu palabra nunca escasee en este púlpito. Que cada día siga siendo predicada tal y como tú la dejaste, Señor, sin torceduras, sin distorsiones. Que esta palabra abunde, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Que podamos, al igual que el salmista, decir a boca llena, oh Señor, cuánto ama tu siervo tu palabra. Que esta palabra sea para nosotros cada día, Señor, esa fuente cristalina de agua viva que trae refrigerio, que trae a nuestro corazón, Señor, que se encuentra en sequía, que trae ese refresco, que trae ese renuevo, Señor. Oro para que este pueblo medite en esta palabra. Oro para que este pueblo se aferre a las promesas de esta palabra. Oro para que el pueblo saque de su corazón aquellos prejuicios que vemos en esta palabra. Oro para que todos como iglesia amemos al Padre del cielo de la manera que la palabra lo refleja y lo muestra. Yo te ruego, Señor, que bendigas esta iglesia, que bendigas la iglesia de Prado Centro, que el mensaje que se está predicando o se predicó en Prado Centro haga un efecto extraordinario y sobrenatural en la iglesia. Ahora, Señor, nosotros vamos a salir de este lugar. Comenzamos una nueva semana, Padre Santo. Sabemos que será una semana que traerá cada día su propio afán. Vendrán días buenos, vendrán días regulares, días malos, pero en todos ellos te rogamos, Padre Santo, que sea tu santo y glorioso Espíritu ayudándonos cada día a recordar esta palabra, Señor, que tú traes para fortalecernos. Esta palabra que tú traes para ayudarnos a tomar decisiones. Esta palabra que tú traes, Señor, para seguir mostrando a nuestro corazón, a nuestra vida, el inmenso amor que tú tienes para con nosotros. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu provisión. Gracias, Señor, por tu respaldo. Ayúdanos, Señor, a vivir una semana en bendición y en victoria. Que podamos, Señor, atender a tu llamado. Y los que, Señor, determinemos en el corazón estar donde la hermana Elizabeth, permítenos, Señor, ir a donde nuestra hermana y ser de mucha, mucha bendición para ella. Y obviamente, Señor, que ella también siga siendo una bendición para nosotros. Es lo que te pedimos, Señor, en esta preciosa mañana. Que restaures
nuestra unidad y armonía como iglesia, que restaures esas relaciones rotas que hay dentro de la iglesia, que podamos entender que esta parábola pretende que entendamos que somos uno en Cristo, que no podemos estar ni en la actitud del menor ni en la del mayor, sino que debemos estar en la actitud de la iglesia primitiva, una iglesia que te amaba, una iglesia que te servía, una iglesia que eran uno en todo, Señor. Glorifícate, Señor, y bendícenos para la gloria, la honra y la alabanza de tu santo nombre. Es lo que te pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.